Vamos a hablar de Treponema pallidum. Treponema pallidum es la especie más importante del género Treponema. Esta especie va a constar de tres subespecies, las cuales van a tener su propia presentación clínica y características únicas. Empezando por Treponema pallidum pallidum, que es el agente causa de la sífilis venérea. Tenemos Treponema pallidum endemicum, que es el agente causa de la sífilis endémica, o también conocida como Behel. Y por último, la Treponema pallidum pertenue, que va a ser el agente causal de una enfermedad conocida como Frambesia. Las características es que una espiroqueta gram negativa fina y enroscada de aproximadamente 0,1 a 0,2 por 6 a 20 micras, las cuales van a ser tan finas que es muy difícil observarlas en el microscopio, inclusive aunque se puedan teñir con gram. Otras características es que son microaerófilas o anaerobias, son extremadamente sensibles al oxígeno y a la toxicidad de esta debido a la carencia de genes para producir catalasa o superóxido dismutasa. No es posible hacer un cultivo de Treponema pallidum in vivo debido a que no pueden realizar el ciclo de Krebs y además tienen una dependencia de la célula hospedera para la obtención de purinas, pirimidinas y otros aminoácidos que son importantes para su metabolismo. Los factores de virulencia, dentro de los más importantes, se tienen tres. La capacidad del microorganismo de transitar por muchas mucosas, es decir, que no le gusta, no se queda con una, simplemente le gusta viajar, le gusta experimentar. También tiene una movilidad tipo sacacorchos, que voy a mencionar en las siguientes diapositivas, cómo es este movimiento, y tienen una capacidad para atravesar la placenta, la cual es sumamente importante para la patogenia de la sífilis congénita. La quimiotaxis va a estar determinada por un sistema quimiotáctico constituido por proteínas citoplasmáticas, de las cuales destaca el MSP1 y el MSP2, las cuales van a ser de suma importancia para que puedan llegar a los nódulos linfáticos y así poderse diseminar. El desplazamiento eh, tiene tres formas. Primero, hacia una dirección y a la contraria, la siguiente que es la que se asemeja a un sacacorchos, y la siguiente que es como un tipo de resorte que va a basarse en una contracción y elongación de los filamentos axiales. La adhesión es lo que principalmente importa cuando inicia el proceso de la infección. Diversos estudios han arrojado que es la fibronectina la que funge como el receptor principal que medía esta adhesión. La diseminación es otro factor muy importante que está dada principalmente por la capacidad para penetrar las monocapas de células endoteliales y aquellas membranas que están intactas, merced precisamente a la producción de una hialuronidasa que va a degradar la sustancia basal de diversos tejidos. Esto lo que favorece es que pueda irse a cualquier tejido sin importar qué. Esto es como tal lo que favorece la diseminación. La respuesta inmune es también muy importante a la hora de hablar de los factores de patogenicidad porque van a estar inmiscuidas principalmente las células dendríticas, los linfocitos TCD8, los linfocitos TCD4 y además los macrófagos. En primer lugar, se menciona que tiene una gran cápsula de mucopolisacáridos que van a recubrir a los antígenos, los cuales va a hacer que se impida, lo cual genera que no se pueda expresar y así generar una respuesta inmune. Además de que va a tener en la membrana externa unas proteínas transmembranares de baja inmunogenicidad que se van a conocer como TROMPs. Está la TROP1 y la TROP2. Además de las TROMP, también tienen la capacidad de recubrirse con sustancias elaboradas de prohospedero. Estas moléculas o lo que va a favorecer este recubrimiento van a ser dadas por las proteínas TPN83, TPN38 y 38 y las lipoproteínas como la GLPQ. El mecanismo patógeno, ya como tal, el mecanismo patógeno per se, va a estar dada por la invasión de Treponema pallidum, que va a estar primero mediado por una adhesión. Ahora, una vez que tiene la adhesión, también va a ser favorecida por el movimiento. Otra cosa que seguro favorece a la penetración de la bacteria hacia la célula hospedera es que convence a la célula hospedera de que produzca metaloproteínasas de matriz celular, lo cual favorece esta penetración también. Ya una vez como tal que comienza todo el proceso patológico ya dentro de la bacteria, el movimiento que tiene
va a estar dado o va a ser favorecido por proteínas altamente inmunogénicas, principalmente los centoflagelos, como la FLA-AA, como la FLA-B1, la FLA-B2 y la FLA-B3. En cuanto a la epidemiología, se menciona que la mayoría de las infecciones por sífilis son asintomáticas y pueden llegar a pasar desapercibidas. En 2022, que fue el último año en el cual la OMS hizo un reconteo de los casos de sífilis, se calcula que 8 millones de adultos entre 15 a 49 años tienen la enfermedad. Además de que si no se trata tarde o se prescribe un fármaco que no, durante el embarazo puede generar desenlaces fatídicos en aproximadamente 50 a 8% de los casos. Si hay cierta predisposición en ciertos grupos, como pueden ser en los hombres homosexuales. La sífilis se puede transmitir por vía sexual, ya sea oral, vaginal o anal. También se puede transmitir durante el embarazo o por transfusión sanguínea. La OMS ha calculado que en 2022 hubo 700.000 casos de sífilis congénita en todo el mundo, las cuales desencadenaron más bien 150.000 muertes fetales tempranas, 70.000 muertes neonatales, 55.000 partos prematuros o de neonatos con bajo peso al nacer y 115.000 casos con diagnóstico clínico de sífilis congénita que voy a mencionar próximamente. Tenemos que la sífilis venérea se va a dividir en estadios, teniendo en primer lugar la sífilis primaria, la cual se caracteriza por una lesión cutánea llamada chancro. Esta aparece normalmente entre 10 a 90 días después de la infección y tiene una forma de pápula, pero que después se erosiona para convertirse en una úlcera indolora. Úlcera indolora, eso es muy importante, porque si la úlcera es dolorosa, todo va a indicar que se trata de chancroide ocasionada por Haemophilus ducreyi. Esta úlcera indolora tiene los bordes elevados, como se puede observar en las imágenes. Entonces, si la úlcera es única y es indolora, es posible que se trate de sífilis. Ahora, el examen histológico va a revelar endarteritis y periarteritis, así como infiltración de la úlcera con leucocitos polimorfoluclares y macrófagos, como se puede ver en la imagen. La mayoría de los pacientes van a desarrollar linfadenopatías regionales, que normalmente son indoloras. Este es otro factor muy importante porque permite esta la diferenciación con linfogranuloma venéreo. Cuando ya existe esta linfadenopatía, marca la probabilidad de que haya una futura diseminación. Ahora bien, cuando ya hay una diseminación, da inicio a la sífilis secundaria, donde primero va a aparecer un síndrome pseudogripal caracterizado por odinofagia, cefalea, fiebre, mialgia, anorexia e incluso linfadenopatías. Posteriormente va a aparecer un exantema que va a ser un conjunto de lesiones cutáneas notorias en todo el cuerpo, como se puede ver en la imagen. Cuando esta va aumentando en los pliegues cutáneos macerados, se pueden llegar a presentar lesiones elevadas que van a recibir el nombre de condilomalata. De hecho, en las dos imágenes pues, se puede observar este residuo de la sífilis secundaria de cómo son estas lesiones notorias y el condiloma lata pues, ocurre en estas partes precisamente. También pueden desarrollarse lesiones en la boca y en otras mucosas. Cabe señalar que el exantema y los síntomas van a desaparecer de forma espontánea en pocas semanas. Cuando desaparece, comienza la sífilis latente, donde no hay manifestaciones y solo va a haber reactividad serológica. Puede durar años, incluso décadas. La sífilis terciaria ya es como tal una enfermedad inflamatoria que va a ser lentamente progresiva que puede afectar cualquier órgano. Dentro de las más importantes tenemos la sífilis terciaria gomatosa. Una goma es una lesión granulomatosa benigna, destructiva, que suele afectar piel e incluso hueso. ¿Ok? De hecho, en la imagen se puede ver una única placa destructiva a nivel de hueso. Bueno, primero afectó la piel y ya poco a poco va a ir afectando hueso. Por otro lado, tenemos la sífilis terciaria cardiovascular, donde se caracteriza por la afectación de la vasa vasorum de la aorta, provocando una necrosis del tejido elástico, provocando asimismo una aortitis. Ahora, la aortitis se puede ver en esta imagen, en esta tomografía, con medio de contraste, este engrosamiento de la aorta. Dentro de las más importantes es la neurosífilis. La neurosífilis es una infección del sistema nervioso central
que puede ocurrir en cualquier momento desde el inicio de la infección. Normalmente suele ocurrir en la terciaria. Vamos a clasificarla de forma que puede ser asintomática, donde no hay síntomas, solo se considera la presencia de treponema pallidum dentro del sistema nervioso central. El líquido cefalorraquídeo va a tener pleocitosis, perdón, linfocítica de menos de 100 células por microlitro, concentraciones elevadas de proteína y una BDL reactiva. Eso es muy importante para diferenciarlo de la sintomática. Los síntomas, que ya va a ser una meningitis sintomática, es dolor de cabeza, confusión, náusea, vómito y rigidez nuca. También pueden haber neuropatías craneales como la sífilis ocular, otosífilis o incluso manifestaciones faciales. El líquido cefalorraquídeo va a variar, donde la pleocitosis linfocítica va a ser ahora de 200 a 400 células por microlitro, una concentración elevada de proteína, pero de 100 a 200 a comparación de la asintomática, donde va a ser menor de 100, y la BDLR casi siempre va a ser reactiva, o pueden haber casos donde no sea reactiva. Una sífilis meningovascular es cuando precisamente esta meningitis se, se va a o va a ocasionar una arteritis infecciosa. Esta arteritis va a ocasionar asimismo una isquemia e infarto del tejido cerebral. Entonces, cuando ya ocurre este infarto, ya es como tal una presencia de sífilis meningovascular, porque ocurrió un accidente cerebrovascular en esta persona que tuvo un infarto cerebral. Asimismo, también puede haber una clasificación clínico-patológica, donde pues está la sintomática que ya mencioné, la meningia, la meningovascular, que ya hablamos, la neurosífilis vascular, que les digo que es previa a la meningovascular, porque es esta arteritis. También puede ser una parálisis patética, donde hay una parálisis general progresiva y o una demencia paralítica. La neurosífilis tabética, por su parte, es cuando afecta a la médula espinal y hay una desmineralización de las columnas posteriores, lo cual va a desencadenar una marcha atáxica. También puede haber una lesión ocular gracias a una atrofia y neuritis del nervio óptico, una lesión significativa del octavo par craneal y una meningoencefalitis sifilítica. Esta meningoencefalitis es también tanto la inflamación del encéfalo como de las meninges y va a dar una paraplegia espástica, también conocida como paraplegia espástica de ERP. La sífilis congénita normalmente suele darse en estadios cuando la madre está infectada, principalmente en estadios tempranos del embarazo. Entonces, esta consecuencia de la infección puede ser que 2/3 de los recién nacidos nazcan de manera asintomática, pero que puedan desarrollar signos y síntomas en semanas posteriores. Cuando los signos y síntomas aparecen dentro de los primeros 2 años, se le considera como sífilis congénita temprana y la sintomatología puede ser osteocondral o mucocutánea. Especialmente con estas rinitis, que van a ser el signo más temprano, como se puede ver en la imagen. Si el niño presenta esta esta rinitis mucosa, pues hay que observar y descartar que no sea una sífilis congénita. Obviamente hablando de que la madre haya tenido un antecedente de sífilis. Por otro lado, cuando la sífilis ocurre, bueno, la sintomatología ocurre 2 años posteriores al nacimiento, se va a presentar la tríada de Hutchinson, que va a estar constituida por una queratitis intersticial, hipoacusia neurosensorial y los dientes en tóner o dientes Hutchinson. Esto es que los dientes tienen forma puntiaguda y los incisivos están sumamente separados, como se ve en la imagen. La sífilis endémica, ocasionada por Treponema pallidum endemicum, o también conocida como Begel, es una enfermedad que se va a iniciar por una placa mucosa, generalmente en la boca, que puede llegar a ocasionar unas lesiones papulodescamativas y erosivas si no se resuelven espontáneamente. También pueden haber lesiones gomosas en la nariz, pero es un poco más raro. Estas lesiones suelen remitirse sin ningún problema o pueden también generar complicaciones dependiendo mucho de la situación del paciente. La frambesia es una lesión ocasionada por Treponema pallidum pertenue. Las características es que es una pápula roja que se va agrandando poco a poco, se erosiona y se ulcera, que es cuando se denomina frambesia primaria. Esta apariencia esta lesión tiene una apariencia de fresa, que es por eso que se le da su nombre. Los exudados son ricos en espiroquetas, esto puede generar una facilidad a la hora del diagnóstico.
Esta lesión se suele resolver sola, pero puede seguirse, ya sea tiempo después, por unas erupciones generalizadas que pueden llegar a ser complicadas. Y ya es cuando la diseminación comienza, es la lesión, perdón, es la frambesia secundaria. Cuando esta frambesia secundaria se empieza a desarrollar en manos o en plantas se le conoce como frambesia de cangrejo. Cuando no se atiende, pasan de 5 a 10 años para que comience la frambesia terciaria, donde van a haber daños significativos, como por ejemplo la periostitis, principalmente la tibia, como se puede ver en la imagen, una exostosis proliferativa de la porción nasal del hueso maxilar, como se puede ver en la imagen de abajo acompañada por úlceras faciales mutilantes particularmente alrededor de la nariz, así como también puede haber lesiones gomatosas o gomosas. Ahora, el mal de Pinto, si bien no es ocasionado por Treponema pallidum, es importante mencionarla porque también es ocasionada por treponema. Esto nada más es más bien como un brevario cultural para que sepan que el mal de Pinto se asimila mucho al vitiligo, pero el mal de Pinto es ocasionada por una bacteria y que sí tiene cura. El vitiligo es una enfermedad autoinmune y que no tiene cura y se puede controlar nada más. Las lesiones de la pinta se van a limitar únicamente a la dermis. Van a aparecer en el sitio de inoculación como una pápula pequeña que va a aumentar del tamaño y que se hace hiperqueratósica. La diferencia o cómo puede irse evolucionando es que conforme va pasando el tiempo se pueden llegar a tornar de color azul pizarra o se despigmentan, asemejándose a las lesiones del vitiligo. O sea, si la lesión del mal de Pinto eh, previamente fue algo azul, tenemos que descartar que sea vitiligo. El problema es que el mal de pinto temprano se puede incluso asimilar mucho a una tiña. Entonces también es muy importante diferenciar el mal de pinto de una tiña, hablando del mal de pinto temprano, y cuando es ya prolongado, diferenciarlo de vitiligo, hacer buena historia clínica y diferenciarlo. Hablando del diagnóstico, cuando se tiene la úlcera, se tiene que considerar esto para hacer un diagnóstico clínico. En primer lugar, es una única úlcera. Y dos, la úlcera es indolora, con un fondo limpio, no sangrante, con bordes elevados. Sí, entonces posiblemente se trate de sífilis y se le dé el tratamiento adecuado. Ahora también hay otras formas de diagnóstico, como puede ser la microscopía, porque como mencioné, bueno, a pesar de que mencioné de que no se puede utilizar, difícilmente se pueden observar por tensión de Gram, sí se pueden observar en campo oscuro con técnicas de tensión fluorescente. Se pueden utilizar, por ejemplo, pruebas de anticuerpos fluorescentes directos, donde se utiliza anticuerpos treponémicos marcados con fluorescina para teñir a las bacterias. También se puede utilizar PCR porque PCR, pues lo dice todo. La detección de anticuerpos es el método diagnóstico que complementa a la clínica. ¿Ok? Entonces tenemos dos tipos, las pruebas no treponémicas y las pruebas treponémicas. Las pruebas no treponémicas van a determinar los anticuerpos de tipo IgG e IgM, que se van a conocer como anticuerpos reagénicos, que se van a desarrollar contra los lípidos que se van a liberar de las células dañadas durante una fase precoz de la enfermedad y que van a aparecer en la superficie de las células de los treponemas. Aquí se va a utilizar como antígeno a la cardiolipina, aspecto que lo va a diferenciar de las pruebas treponémicas porque el anticuerpo que se utiliza en las pruebas treponémicas es Treponema pallidum como tal. ¿Ok? Dentro de las pruebas no treponémicas tenemos la PDLR, que es la más utilizada para complementar el diagnóstico clínico, y la RPR. El PDLR es una microflocunación y se observa en microscopio, donde se van a generar cierta aglutinación si esta es altamente reactiva. Si no genera una aglutinación, no es reactiva y no hay forma de demostrar que hay eh, anticuerpos bueno, anticuerpos reagénicos. El RPRR, por su parte, es una macroflocunación. No se necesita microscopio porque se utiliza carbón para fijar a los antígenos. ¿Ok? Esta suele ser, se emplea para suero, perdón, y plasma, y los títulos suelen ser superiores a los de BDLR. Mientras que los
las pruebas treponémicas, las más importantes y más utilizadas es la FTA-ABS, que es una prueba de anticuerpos fluorescentes indirectos, donde un portaobjetos con un treponema pálido va a ser cubierto con suero del paciente que se ha mezclado con un extracto de treponemas no patógenos. Después se van a añadir antibióticos antihumanos marcados con fluoresceína, donde el propósito es hallar los anticuerpos específicos. Del mismo modo, las partículas se van a aglutinar cuando existen anticuerpos. Por otro lado, la TPA-PA es una prueba de aglutinación en microtítulos. Igual va a haber aglutinación cuando hay anticuerpos. El tratamiento se va a clasificar según la manifestación clínica. La sífilis precoz, que va a incluir la sífilis primaria, la secundaria y la latente, va a ser tratada con penicilina G benzatínica 2,4 millones de unidades internacionales intramuscular dosis única. La alternativa puede ser doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas por 14 días. La sífilis tardía, que incluye la sífilis latente tardía, la sífilis de duración desconocida, va a ser también tratada con penicilina G benzatínica 2,4 millones de unidades internacionales vía intramuscular, pero ahora va a ser una dosis semanal por 3 semanas. La alternativa también es doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas, pero ahora es por 28 días. La neurosífilis va a ser tratada con penicilina G sódica, 3 millones de unidades de 3 a 4 unidades internacionales por vía intravenosa cada 4 horas. Esto quiere decir que es 18 a 24 millones de unidades internacionales al día por al menos 10 a 14 días. Aquí sí es necesario que esté hospitalizado porque ya la neurosífilis es grave. El tratamiento tiene que ser con penicilina. Si el paciente es alérgico, se le tiene que desensibilizar para que se le pueda administrar penicilina. La sífilis congénita, del mismo modo, también se trata con penicilina G sódica, pero esta vez solo son 150.000 unidades por kilogramo al día por vía intravenosa. Esto quiere decir que se van a administrar aproximadamente 50.000 unidades internacionales por kilo cada 12 horas en los primeros 7 días del nacimiento y cada 8 posteriormente. Debe ser así hasta un total de 10 días. El tratamiento con alérgicos también debe ser una desensibilización porque el tratamiento tiene que ser con penicilina, sí o sí. Por otro lado, la sífilis temprana en el embarazo puede ser tratada con penicilina G benzatínica, 2,4 millones de unidades internacionales, y vientre muscular, una única dosis en el primer y segundo trimestre. En el tercer trimestre va a ser una segunda dosis, es decir, para el primero y tercero, o sea, no es como que sea, primero y segundo, no es como que sean una en el primero y otra en el segundo. La guía de práctica clínica menciona que si es en el primero o si es en el segundo es una única dosis. Pero si es en el tercer trimestre, tiene que haber una segunda dosis después de una semana de que se administre una dosis de penicilina G benzatínica. De nuevo, para que se entienda. Si se diagnostica en el primero o en el segundo trimestre, es una única dosis. Si es en el tercer trimestre, se aplican dos dosis, una en el día 0 y otra en el día 8. La dosis es de 2,4 millones de unidades internacionales vía intramuscular. Los esquemas alternativos pueden ser con amoxicilina, 500 miligramos vía oral, con Probenecid, 500 miligramos vía oral por 14 días. Otra alternativa puede ser la ceftriaxona o incluso la eritromicina. La prevención principal es con la utilización de preservativos de barrera, sea condón masculino o condón femenino. Se debe utilizar de forma correcta para evitar la sífilis y otras enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, se debe cuidar o se debe tener en consideración que el preservativo no va a cubrir todas las partes con las cuales una persona tiene contacto al momento de una relación sexual, ya que puede ser susceptible para una infección por ano o incluso por boca. Las personas embarazadas, las mujeres embarazadas, mejor dicho, deben hacerse una prueba en la primera visita de atención prenatal y recibir tratamiento si dan positivo. Las personas diagnosticadas con sífilis deberán informar respecto a sus parejas sexuales para prevenir nuevas infecciones. Esto quiere decir que si una pareja tiene sífilis, la otra persona se le debe dar tratamiento también. Y espero que haya quedado claro. Si tienen dudas, no duden en contactarme. Muchas gracias.